El vertiginoso ascenso del interés y la actividad económica en torno al puerto peruano de Chancay, cuya primera fase está a punto de culminar, está marcando el inicio de una nueva era para el Perú. Este puerto, proyectado como una de las infraestructuras más colosales y estratégicas de América del Sur, ya comienza a desencadenar impactos significativos en el país. Pero, ¿cómo se está gestando este fenómeno y de qué manera está transformando la realidad peruana? La respuesta a estas preguntas revela una historia de transformación y progreso, donde cada grano de arena y cada metro cuadrado de esta monumental obra simbolizan el renacimiento económico de la región. La creciente afluencia de inversiones y la atracción de empresas globales están convirtiendo a Chancay en un epicentro de oportunidades, potenciando la creación de empleos, mejorando la infraestructura local y fortaleciendo las capacidades logísticas del Perú. Recientemente, la presidenta del Perú, Dina Boluarte, recibió una prestigiosa invitación del líder de la segunda economía más grande del mundo, el presidente Xi Jinping, para realizar una visita de Estado a China. Durante este encuentro, se discutieron temas cruciales como la relación económica y el intercambio comercial, en un momento estratégico marcado por la inminente entrada en operaciones del monumental megapuerto de Chancay. Esta visita promete fortalecer los lazos bilaterales y abrir nuevas oportunidades para ambos países en el escenario global. La mandataria del Perú salió de Lima hacia Hong Kong, su primera parada en China, y ha visitado las ciudades de Shenzhen, Shanghái y Pekín, lugares donde fue recibida por los destacados empresarios, altos funcionarios del Estado chino y el presidente Xi Jinping en persona. Esto, señores, está generando expectativas muy positivas entre los empresarios asiáticos. En la vibrante ciudad de Shenzhen, hogar del titán tecnológico Huawei, una empresa multinacional china reconocida por su innovación en tecnología, telecomunicaciones y dispositivos electrónicos como smartphones, tablets y equipos de Internet, y de BYD, otro coloso chino en el ámbito de los vehículos eléctricos que compite directamente con Tesla y que está expandiéndose vertiginosamente en mercados emergentes como Brasil y México, la mandataria fue recibida con gran interés. Invitada a recorrer sus impresionantes instalaciones, la presidenta tuvo la oportunidad de experimentar de primera mano el asombroso desarrollo tecnológico e industrial que ha catapultado a China a la vanguardia global. Durante su visita, la presidenta observó cómo Huawei está liderando la transformación digital a nivel mundial y cómo BYD está revolucionando la industria automotriz con sus innovadores vehículos eléctricos. La experiencia no solo destacó el impacto de estas empresas en la economía global, sino que también subrayó el potencial para futuras colaboraciones y oportunidades de inversión en el Perú. Luego, la mandataria se reunió con empresarios e inversores en la ciudad de Shanghái, donde celebró una conferencia magistral destacando las oportunidades de inversión en el Perú e invitándolos a considerar el país como destino de sus inversiones. Además, reafirmó el compromiso del gobierno con la estabilidad y seguridad jurídica, tanto para COSCO Shipping Ports, encargada de construir el megapuerto de Chancay, como para todas las empresas interesadas en invertir en el Perú. Al realizar un análisis, es evidente que empresas de impacto global como Huawei, BYD, Xiaomi, Tencent, Lenovo, OnePlus y Shein, entre otras, están decididas a establecerse en Perú. Sin embargo, destaca especialmente el gigante BYD, el mayor fabricante de vehículos eléctricos. Este último ha sido severamente afectado por Estados Unidos, que incrementó la tasa arancelaria sobre sus productos al 100% en este año, resultando en la indisponibilidad de sus productos en ese país. En este contexto, Perú juega un papel crucial. La instalación y ensamblaje de vehículos BYD en territorio peruano permitiría a la empresa exportar sus productos a Estados Unidos no como manufacturados en China, sino como productos peruanos, evitando así los altos aranceles impuestos por Norteamérica. La estrategia de BYD de establecer operaciones en Perú
no solo beneficiaría a la empresa al eludir las barreras arancelarias, sino que también representaría una oportunidad significativa para la economía peruana. La inversión de BID en el país podría generar empleo, transferencia de tecnología y un fortalecimiento del sector automotriz peruano, posicionando a Perú como un hub de producción de vehículos eléctricos en la región. Además, la presencia de otras empresas globales como Huawei, Xiaomi, Tencent, Lenovo, OnePlus y Shein podría contribuir al desarrollo de diversos sectores económicos en Perú, desde la tecnología y las telecomunicaciones hasta el comercio electrónico y la manufactura. La llegada de estas compañías no solo diversificaría la economía peruana, sino que también impulsaría la competitividad y la innovación en el país. Hablando de seguridad, la instalación de estas empresas globales en el Perú no solo traería beneficios económicos y tecnológicos, sino que también podría impactar positivamente en el ámbito de la transparencia y la gobernanza. La llegada de estas compañías aseguraría un desarrollo y crecimiento económico y tecnológico para el país, reduciendo significativamente el espacio para prácticas indebidas por parte de actores corruptos. En China, la corrupción se castiga de manera extremadamente severa, incluso con pena de muerte. Aunque estas empresas son privadas, su estrecha alineación con el gobierno chino implica un control más estricto y una mayor transparencia en sus operaciones. La cultura empresarial china, con su énfasis en la disciplina y la responsabilidad, podría influir positivamente en el entorno empresarial peruano, promoviendo prácticas éticas y transparentes. Además, la presencia de estas empresas en Perú podría llevar a la implementación de tecnologías avanzadas y prácticas de gestión que refuercen la integridad y la eficiencia. La colaboración entre estas multinacionales y el gobierno peruano podría establecer estándares más altos de responsabilidad corporativa y rendición de cuentas, reduciendo la corrupción y mejorando la gobernanza en el país. China es el mayor socio comercial del Perú. Un 36% de lo que vendemos al mundo va a China y un 25% de lo que compramos viene de China. También, China es uno de los mayores inversores, con $30.000 millones invertidos en el Perú, en sectores como minas, centrales eléctricas y ahora el puerto de Chancay. El Tratado de Libre Comercio con China fue firmado en el año 2009 y entró en vigencia en el año 2010. Desde entonces, se permite que las frutas peruanas ingresen al país asiático con arancel cero, lo que reduce los costos de importación. Perú es el mayor proveedor de paltas para China. Este producto, al igual que muchos otros, ha experimentado un incremento constante cada año. Los empresarios ya están buscando la manera de aprovechar al máximo la apertura del megapuerto de Chancay, viendo en esta infraestructura una oportunidad clave para expandir y optimizar sus operaciones comerciales. Desde el 2015 hasta el 2023, el comercio total de exportación de paltas hacia China aumentó a $106 millones, lo que representa un incremento del 235%. Hasta ahora, las exportaciones de paltas y mandarinas han aumentado alrededor de un 20% en comparación con el periodo del año pasado. Además, otras frutas como plátanos, arándanos, mangos, entre otros, son muy apreciadas en el mercado chino. Esto ha llevado a que varias empresas frutícolas peruanas establezcan filiales en China, reflejando así la importancia de este mercado, el cual estará conectado directamente con el puerto de Chancay. En los meses de enero y febrero de este año, el volumen total de comercio entre ambos países alcanzó los $5.600 millones, un 13% más que en el mismo periodo del año pasado. Se proyecta que esta nueva infraestructura podría incrementar el comercio bilateral en varios miles de millones de dólares adicionales en los próximos años. Esto demuestra la profundización y expansión de la cooperación comercial entre China y Perú. En el horizonte, donde el cielo se encuentra con el mar, el puerto de Chancay se alza como un coloso.
marcando el amanecer de una nueva era para el Perú. Este puerto, una obra de infraestructura monumental, simboliza el renacimiento económico y la llegada de oportunidades sin precedentes. Con cada grano de arena y cada metro cuadrado, Chancay se transforma en un epicentro de prosperidad, atrayendo inversiones y empresas globales que impulsan la creación de empleos y mejoran la infraestructura local. La visita de la presidenta Dina Boluarte a China, un viaje estratégico a las vibrantes ciudades de Shenzhen, Shanghái y Pekín, selló una alianza inquebrantable con la segunda economía más grande del mundo. Encuentros con titanes tecnológicos como Huawei y BYD subrayaron el potencial de futuras colaboraciones, mientras se fortalecían los lazos bilaterales y se abrían nuevas oportunidades comerciales. Este es un momento épico en la historia del Perú, un testimonio de la capacidad de soñar en grande y de alcanzar lo imposible. Que el puerto de Chancay y la alianza con China sean faros de esperanza y progreso, llevando a ambas naciones hacia un futuro de esplendor y grandeza. Aquí yace el inicio de una era dorada, un legado de colaboración y prosperidad que perdurará por siglos, inscrito en las páginas eternas del progreso humano. ¿Y tú? ¿Cómo piensas que el nuevo megapuerto de Chancay transformará la economía y el comercio en el Perú? ¿Crees que el desarrollo del megapuerto de Chancay será señalado como un fenómeno histórico en el país?